Buenas noches, bienvenidos a este programa especial sobre el bullying. Hoy tenemos el testimonio de Idoia, madre de Alejandro, un chico que debido a ese problema pues terminó quitándose la vida con 10 años, ¿no? La tenemos aquí, vamos a dejar directamente que ella nos cuente, no voy a hablar yo mucho y a ver para que nos diga qué fue lo que pasó y cómo está el proceso y cómo están las cosas a día de hoy. Buenas noches, Idoia. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por darme un portal desde el que hablar y expresar el A problema ti, que tenemos actualmente con el bullying en España. que es muy grande, que es muy grande. Te lo digo yo también, que he sido padre de víctima de bullying. Pues nada, Idoia, si nos puedes contar qué sucedió y demás con tu hijo, te lo agradecemos. Bueno, mi hijo empezó en infantil, en el colegio al que le llevé, que era un colegio concertado religioso, y desde el principio se dieron cuenta de que era un niño que era muy sensible. Era un niño, realmente era muy sensible a los ruidos, era muy sensible a los ruidos altos, a los gritos, a los golpes secos, eh, y también era muy fantasioso, tenía mucha imaginación. Eh, ya en infantil empecé a ver que, bueno, pues que tenía unas características que le hacían especial, ¿no? En primer lugar, tenía una forma de hablar cantarina, diría yo, y luego, por otro lado, pues desgraciadamente, ¿Cómo me suena eso? sí, Sé para ¿verdad? dónde va. Sé para dónde vas, Idoia. Y no me he Sí, contado todavía nada, pero sé para dónde vas. Perdón. una alteración en la prosodia en el lenguaje, así como un retraso en la adquisición del lenguaje por un problema que tuvo de vegetaciones. Al tener vegetaciones, los mocos se le iban al oído, entonces la conciencia fonológica la adquirió tarde, por lo que tuvo retraso en el desarrollo de la expresión escrita y verbal, lingüística, sobre todo con las más difíciles, con las fricativas y las palativas, las que la lengua hay que ponerla detrás de los dientes o en el paladar. He de decir que soy maestra de infantil y por eso sé de lo que estoy Se nota, hablando. se nota la explicación, se nota. Sí, entonces yo le llevé en infantil y el primer año muy bien. El segundo año me retrocedió un poco, incluso en la escritura, y me extrañó, pero bueno, es que no se llevaba tan bien con la profesora como la primera profesora que me dijo, oye, tu niño es muy listo. En el segundo año infantil, la profesora decía que mi hijo tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, como yo le llevaba a un logopeda, pues se lo comenté a la logopeda. Y entonces la logopeda se quedó así mirándome y le pasaron un test en el que tenía que hacer una descripción de un paisaje. Entonces, a la semana siguiente me llamaron aparte y me dijeron, mira, tu hijo no solo tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad o no, porque le hemos pasado el test de la hiperactividad y le hemos pasado el test del trastorno por déficit de atención, sino que es que además le hemos pasado una serie, nos das permiso para pasarle más test, le hemos enseñado una lámina, le hemos dicho que nos dijera lo que veía y cuando llevaba 4 hojas escribiendo, pues ya he dejado de escribir y he dicho, bueno, yo lo que tengo delante de mí es un niño con altas capacidades. Entonces, con esta información, pues yo fui al colegio y lo expliqué. Yo les enviaba la información del centro donde él estaba siendo atendido. He de decir que cuando intenté que contactara la psicóloga del colegio o la logopeda y el neuropsicólogo que llevaban al niño, la mujer me dijo, mire, yo ya no sé qué me ha pasado, pero es que me he enfadado con ellos y no me puedo llevar con ellos. Supongo que es que le pusieron los puntos sobre las IES. Y yo, tonta de mí, confié en el colegio en vez de confiar en ellos. El caso es que luego empezó primaria y empezó con una tutora que era muy exigente. No se hacía con la clase y entonces eso suponía gritos, 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 gritos y más gritos. Y luego pues era una mujer que tomaba manía a algunos niños. No a los que hablaban en clase, es curioso, porque había muchos niños que hablaban en clase y sin embargo eran sus preferidos. No, iba contra los que podía. Es decir, contra un niño pequeño como mi hijo, que si le pegas un grito se queda
atenazado del miedo, o con los niños con autismo, o con los niños con otro tipo de dificultad manifiesta o que las madres hubieran indicado. Con Porque los en ese débiles. sitio es mejor no decir nada. Entonces yo en la primera tutoría que tuve con ella, porque mi hijo me decía, mamá, es que me grita mucho, mamá, es que me hace llorar. En la primera tutoría que tuve con ella, le expliqué que mi hijo tenía altas capacidades, que estábamos valorándolo, que le habían hecho un test el test que hacen para las altas capacidades. No sé cómo se llama, mi hijo también lo pasó, pero no sé cómo se llama ahora mismo. El WIS, el WIS. El WIS 4, luego le pasaron el WIS 5 también, y que ese niño que tenía unas capacidades lingüísticas impresionantes, bueno, que todo era más de 2 desviaciones estándar de la media, según la campana de Gauss, que todos del bachillerato conocemos, ¿no? Que es el 98% de... Entonces, si tienes 2 desviaciones estándar, la Comunidad de Madrid te considera altas capacidades, siempre y cuando todos y cada uno de los ítems estén 2 desviaciones estándar y además tengas el ítem de la creatividad. Bien, mi hijo no tenía una de los ítems, que era la memoria operativa de trabajo, lo que se llama la memoria ejecutiva, estaba en la media, alta, pero en la media. Entonces, por eso, y porque según la tutora, que era la que le machacaba y que no sabía nada de lo que es la creatividad, dijo que mi hijo no era creativo, pues a mi hijo nunca le metieron dentro del programa. Yo pedía que le metieran en el programa porque yo sabía que mi hijo era muy sensible, que tenía altas capacidades, lo sabía porque no era el primero en la familia, todos tenemos, cuando no, éramos pequeños a todos nos hicieron test y éramos superdotados. Suele ser genético. Y mi hijo, sí, de hecho la logopeda me dijo, oye, ¿no tenéis a alguien en la familia? Entonces ya fue cuando yo le dije que sí, que todos nosotros habíamos dado altas capacidades. Pero mi hijo es que es que tenía 146, creo que era, o sea, es que... 140 tiene el mío, por eso te lo digo que sabía por dónde ibas. Es que mi hijo subía en el autobús conmigo y llevamos 3 paradas y ya había alguien que se había girado y se acercaba a nosotros a decirnos, llevé a su hijo a un psicólogo, pues que su hijo superdotado. O sea, es que no había sitio al que mi hijo no fuera que no se dieran cuenta. Porque claro, encima era pequeñito y ves a un niño súper pequeñito ahí hablar, bla, 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 porque mamá, ¿te has dado cuenta de que si en un autobús infinito metes infinitas personas, ¿cómo meterías más personas dentro de un hotel? Yo qué sé, unas historias que se montaba, se conocía las batallas, estaban aprendiendo los ríos sus compañeros y él decía, le he dicho al profesor que si puede hacer una exposición de la caída del imperio de Carlomagno o de las conquistas de Alejandro Magno. O sea, es que mi hijo estaba en otra onda. Era un adolescente de 15 años metido en el cuerpo de un niño de 9, porque emocionalmente era un niño que estaba muy tocado. Muy tocado, ¿por qué? Porque desde primero de primaria hasta quinto de primaria tuvo a una señora que le fue machacando día tras día, tras día, tras día. Durante el primer año, primero de primaria, le tuvo de tutora. Pero no solo de tutora, porque como era especialista de inglés, le tenía de tutora y también le tenía en English, en Arts and Craft y en Natural Science. O sea, 3 asignaturas más. O sea, le daba todo, porque las tutoras dan las otras asignaturas. Le machacó, le vejó, le arrinconó y les dijo a sus compañeros que no les defendieran, que quiénes eran ellos para meterse donde nadie les llamaba. Y mi hijo se fue quedando solo. Se fue quedando solo, hubo un episodio de acoso muy fuerte en la clase, no se nos comunicó, nos enteramos las madres pues porque pues por nuestros hijos, nos enteramos de que había un acoso contra una niña, pero no sabía yo que también estaban acosando a mi hermano, a mi hijo. Mi hijo me dijo, mamá, cuando no acosaban a esta niña, cuando estaban acosando a esta niña no me acosaban a mí. Y yo respiraba aliviado. O sea, horrible. Los niños, ¿qué ocurrió? Que terminaron por imitar lo que hacía esta profesora. Y en segundo, que en primero fui para pedir que no volviera a tener a esa profesora.
me dijo el director. Confía en mí, Idoia. En segundo la volvió a tener de tutora. O sea, menudo insulto. En segundo quise sacarle del colegio, pero me acababan de diagnosticar un cáncer avanzado y yo no podía caminar casi. Estaba con radioterapia y quimioterapia y ese colegio lo había elegido porque tenía buenas referencias previas. Mi hermano había estudiado, pero en otra época en la que era un colegio privado, y tenía una vecina que vive debajo mío, que es maestra en ese colegio, y me dijo, no, está muy bien, sigue muy bien. Y entonces le metí en ese colegio. Ese fue mi error. En vez de meterle en otro que había cerca, que también me gustaba, pero que quizá como era un método así, como que a mí me gusta, que es desarrollo por proyectos y tal, pero que es innovador y un niño nunca sabes por dónde te va a salir y si tiene problemas, pues lo mismo no se adapta al método. Pensé, venga, vamos a la educación tradicionalista. Y el segundo le volvió a tener de tutora y con todas las asignaturas esas. En tercero no le tuvo, gracias a Dios, con todo mi tratamiento y todo el tema. Empezó el tema del COVID después. Y ya mi hijo empezó a mejorar. En cuarto empezó otra vez a ir mal. No era su tutora, pero le daba un montón de asignaturas. Y al finalizar cuarto de primaria, mi hijo por fin, ¿sabes?, cogió el valor para decirme lo que no me había estado diciendo, porque decía que es que tenía miedo de perder a su madre, que la veía muy enferma y tenía miedo de perderme. Y por eso no me había dicho nada antes. Entonces le grabé un día que salió muy mal del colegio. Y me dijo, no pasa nada, mamá, es lo de siempre, lo de todos los días, que me machacan, que me tal, que se ríen de mí, que me copian, que me empujan, que me dio nombres. Y lo de la profesora, yo, bueno, es que lo sufrí, tengo audios de una madre que también lo sufrió conmigo en primero, que fue a la comisaría a denunciarle y le convencieron de que no la denunciara, porque es que la policía tampoco hace su trabajo. Y el caso de mi hijo fue que empezó quinto, yo en cuarto, al ver que la situación estaba tan mal, le llevé a la cita que tenía programada de neurología y mi hijo me dijo, mamá, ¿puedo hablar a solas con la neuróloga? Y teniendo en cuenta que era un niño de 10 años, pero que era un niño de 10 años que era muy adulto para su edad, yo le dije, claro que sí, cariño. Le dije a solas con la neuróloga y cuando volví la neuróloga tenía la cara desencajada. Y me dijo, tu hijo me ha indicado que tiene deseos de quitarse la vida. Y entonces me mandó a psicología. Las psicólogas le veían cada 10, 15 días, pero aunque por lo que se ve dan charlas en colegios públicos sobre el tema del acoso, a mí no me dieron ningún protocolo a seguir, no me dijeron no puedes dejar a tu hijo solo, tu hijo tiene que estar siempre acompañado, si vives en un cuarto piso las ventanas tienen que estar cerradas, porque si alguien me hubiera dicho eso, o simplemente con que me hubieran dicho lo que les había expresado mi hijo cuando hablaba a solas con ellas, que era que no quería cambiar de colegio, porque a mí me decía que no quería cambiar de colegio y yo no lo entendía, que no quería cambiar de colegio para no hacer sufrir a su madre y hacerla andar más. O sea, manda narices. Total, que mi hijo empezó bien el colegio porque estaba en tratamiento psicológico y él se veía fuerte, llevaba todo el verano estupendamente y él había adquirido fortaleza con sus psicólogas que le entendían muy bien y con las que se llevaba genial. Y en septiembre empezó y empezó bien. Incluso empezó y dijo, ha venido un chico nuevo y sabes, mamá, por fin he encontrado un niño que me cae bien, un chico con el que puedo hablar de verdad. Claro, era un niño que tenía superdotación, que tocaba el piano desde los 3 años. Fue como ver el cielo abierto. Hasta yo me pude contactar con el padre y conectar bien con él. Íbamos al parque, tuvimos la oportunidad de ir 2 veces al parque. No tuvimos más oportunidades porque me rompí un dedo. Y la siguiente vez que teníamos que haber quedado, no pude llevar a mi hijo. Un día volvió del colegio y volvió como volvía siempre, con la cara demudada, de haber llorado, triste, con los hombros hundidos, y le dije, hijo, ¿qué te pasa? Me dijo, nada, mamá, no me pasa nada.
porque mi hijo era muy introvertido, ¿vale? Era tímido e introvertido. Después de apretarle un montón las clavijas, por fin conseguí sacarle. Y lo que le saqué fue que la bruja, como la llamaba, que había dicho que se iba a ir del colegio porque iba a cuidar de su hijo, había vuelto al colegio, había entrado en su clase y les había dicho que les iba a dar clase. Al día siguiente mi hijo no quiso ir al colegio, empezó a dolerle la barriga, como siempre le pasaba, las somatizaciones malditas, que se pasaba medio año no yendo al colegio porque le dolía la barriga. Le daba hasta cagalera y con esa profesora. Al día siguiente seguía con que me duele la barriga. Yo, al tercer día, me dijo, mamá, por favor, ¿puedo no ir al cole? Yo le dije, Alejandro, tienes que ir al cole, no puedes acostumbrarte a no ir, porque claro, hijo, pero mamá, si ya sabes que no hacemos nada, porque es cierto, las madres en este colegio son tan irresponsables que en septiembre todavía muchas no tienen los libros, así es que nos pasábamos normalmente un mes perdiendo el tiempo. Y yo, tonta de mí, de madre responsable, no, hijo, debes ir al colegio, es importante, una rutina, Me lo preguntó 3 veces. 3 veces me lo preguntó en el día. La tercera, media hora antes de que ocurrieran los hechos. Por eso, evidentemente, le echo la culpa a esa señora. Me dijo, mamá, por favor, ¿puedo mañana no ir al colegio? Y le dije, lo siento, Alejandro. Ya sabes, te lo he dicho las 2 veces anteriores, no me lo vuelvas a preguntar, mañana vas al colegio. Le dije, me voy a fumar un cigarro a mi habitación, porque nunca fumaba delante de él, y voy a empezar a hacer la cena. Alejandro estuvo pensándoselo un rato, luego fue a la habitación donde estaban mi madre y mi hermana, cogió a mi hermana por detrás, la abrazó, le dio un beso, le dijo, os quiero. Se fue al baño de mi madre, que no era el que él usaba, porque el que él usaba no tenía ventana. Abrió rápidamente la ventana, yo oí un ruido de la persiana subirse y de repente un golpe. Y en mi corazón algo me dijo que era él. Le busqué por toda la casa y no estaba. Miré por la ventana y ahí estaba, tirado en el suelo. Prefirió lanzarse por un 4.º piso antes que volver al colegio. Podía haberse tirado, porque en el colegio luego empezaron, la madre es que está loca. Luego empezaron a decir, no, los problemas venían de la familia, porque siempre hacen lo mismo. Ya me avisaron en las asociaciones de ayuda al acoso, ya me avisaron de lo que hoy iba a ocurrir, te vas a quedar sola, te van a apoyar, pero luego te van a ir dejando sola, luego te va a pasar esto, luego el colegio va a decir esto, luego lo otro. Y como ellas me dijeron, así fue pasando. Así fue pasando. Y ahora el problema es que él tenía problemas en casa. Si él hubiera tenido problemas en casa en agosto, se podía haber tirado desde un promontorio en el que íbamos mucho, que se adentraba en el mar. Podía haberse lanzado a la carretera en el coche, haber abierto la puerta y haberse lanzado. No. Él esperó, confiaba, creía que estaba fuerte, que iba a afrontarlo, pero la vio y creo que todo su mundo se derrumbó. O eso, o algo ocurrió, porque sé por una madre que vino a hablar conmigo de que el mismo día había estado gritando mucho a un niño de otra clase, que era la tutora de otra clase. Y ese niño, por lo que se ve, había sufrido acoso en otro colegio. Carne de cañón. Niños tímidos, introvertidos, que no saben defenderse. La psicóloga del colegio llegó a decirme que mi hijo no sabía defenderse, que es que tenía que aprender a defenderse, o que es que Alejandro me echaba mucho cuento, o que es que tenía que aprender a arreglar él solo sus problemas. Sí, claro, y a pegarle 2 puñetazos a otro niño. Un problema de acoso generalizado, de 3 o 4 alumnos y de una profesora, de maltrato de una profesora. ¿Cómo iba un niño de 10 años y comenzó con 7 a hacer frente a ese problema? Que me lo digan a mí. Es que no tiene las herramientas para hacerle frente. No psicológicamente no las tiene. Y muchos adultos no las tenemos. Si viviéramos, si el mundo de los
de las empresas fuera como los colegios, acabaríamos a tiros todos. Es que por eso, para eso tenemos leyes, para proteger al débil. Esto no es la ley de la selva, del más fuerte. Aquí tenemos leyes. Nosotros, como sociedad, tenemos un contrato social en el que yo no te agredo y tú no me agredes. Yo cumplo las normas y tú cumples las normas. Dejamos a nuestros hijos en un colegio y se supone que ellos son los defensores de la guardia y custodia de ese niño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a ser los defensores si ellos mismos son los acosadores? El plan de acoso no puede iniciarse desde un centro. Tiene que iniciarse de forma externa y todos los profesionales tienen que ser externos. No puede ser que el zorro sea el que guarde las gallinas, ya lo que me faltaba. Y un plan nacional ya, eso es lo que necesitamos. Y no 17 como tenemos. Y no 17 reinos de taifas. Me parece muy bien el estado de las autonomías, pero hay cosas que están por encima de las autonomías. Hay derechos y deberes. Hay que sacar una ley común para el tema del bullying. Hay que sacar todos los políticos, me da igual la orientación política, yo no hablo de política, no estoy hablando de política, hablo de humanidad. Tenemos que, en los colegios, se tiene que cumplir la ley de la infancia. En todos los colegios debería existir un cartel con el teléfono nuevo que existe contra el acoso. Y de oficio deberían de... Que también ha salido nuevo ahora. Y de oficio deberían de investigarse todos los suicidios de menores. Yo tengo un parte forense en el que pone precipitación. Y mi hijo tenía 10 años. ¿Alguien inició una investigación? Porque la policía vino a mi casa. Verificaron más o menos que es que nadie le había tirado por la situación de desgarro total que veían en sus familiares. Pero se preguntaron quién podía ser el culpable, porque yo grité a los 4 vientos ante el SAMUR, la Policía Nacional y la Municipal, porque cuando mi hijo se suicidó aquí, esto parecía el árbol de Navidad. Vino todo el mundo y todos los vecinos subieron las persianas. Todos los vecinos de mi edificio bajaron. La vecina también, la vecina que era profesora también. Y yo, delante de la policía, le dije, ¿lo has visto? Al final, perdón, el nombre no lo podéis decir. No te preocupes, Loquito, no te preocupes. No puedo, porque si no me podría... Que lo quito, no te preocupes, que lo elimino, no te preocupes. No ha sido sin querer. Por eso no te preocupes, que lo elimino luego, no te preocupes. Porque no quiero meterme en otro problema judicial, porque encima me puede denunciar. Tú tranquila, que no pasa nada, esto se edita luego. Ocurrió como yo lo digo. Eso ocurrió como yo lo digo y tengo un montón de testigos. Luego denunciaste, ¿no, Idoia? Luego denunciaste, imagino, ¿no? Como yo decidí, cuando mi hijo me dijeron que estaba en muerte cerebral, decidí donar todos sus órganos para que al menos pudiera dar vida a otros niños. Pues entonces se judicializa, porque tiene que ser un juez el que, ante un caso de suicidio, dé la autorización para la extracción de los órganos. Así es que se inicia un procedimiento. Yo me personé en el caso, pero lo acababan de archivar. Tardaron un poco en archivarlo. Pero es que hay que entender que cuando a una madre le pasa una cosa así, del día a la mañana no puede funcionar. Claro, está rota. Sí, tienes razón. Tardé muchísimo tiempo en poder siquiera articular palabra. Y además tú estabas enferma, ¿no? Idoia, aparte de lo de tu hijo, tenías lo tuyo, ¿no? Bueno, yo tuve cáncer en el 2019 y me estuvieron tratando hasta el 2020. Pero tengo muchos efectos secundarios porque mi cáncer estaba muy avanzado. Entonces tengo efectos secundarios de la radioterapia. Y bueno, y otros efectos me he quedado mal. Sí, me he quedado mal. Claro, que también tenías lo tuyo y encima se te mete lo otro psicológicamente destrozado
Y es lo que hablábamos, ya no en tu caso, ¿no? Sino lo que he hablado muchas veces con casos, por ejemplo, de personas que desaparecen sus hijos o desaparecen sus familiares, que cuando más rotos están y más hechos polvo están son cuando tienen que moverlo todo y que es muy difícil, que la justicia debería de entender que la gente tiene que tener un proceso y debería dar unos espacios y unas historias que no se están dando, no se están De facilitando. los abogados en encontrar uno que me pareciera medianamente decente. Además, en las asociaciones me dijeron, ni se te ocurra hasta que no tengas asesoramiento psicológico y legal. Entonces, cuando ya conseguí todo eso, mi abogado, bueno, el procurador se personó como interesados en el caso y lo acaban de archivar. Entonces solicitamos la reapertura y el juez la denegó. Entonces, nosotros fuimos al Tribunal Provincial apoyándonos en que el propio fiscal indicaba que no entendía muy bien que no se hubiera de oficio hecho una serie de preliminares, ¿no? Menos mal, ¿no? Que al menos el fiscal entendía lógico que era, por lo menos, algo se tenía que haber investigado. Y gracias a eso, creo yo, el Tribunal Provincial pues le enmendó la plana al Tribunal de Primera Instancia y se lo devolvió. Claro, no creo, tú imagínate lo que debe ser para un juez que te digan, no, no, no lo has hecho bien, vuelve a hacerlo bien. Pues no sé qué tan Con la favorable sea. lucha de egos que hay por esas latitudes, bien no creo que lo llevase. Claro, a nadie le gusta que le digan, no lo has hecho bien. Yo pienso, ¿no? Por lógica. Pero bueno, lo único bueno que puedo decir es que al menos, como llevé a la neuróloga, que hay que reconocer que fue una mujer honesta, porque lo único que les pedí fui a las psicólogas y a las neurólogas para pedirles que me hicieran un informe simplemente con lo que mi hijo les expresó. Yo no pedía otra cosa, porque a ver, yo no voy por ahí diciendo mentiras, yo solo voy diciendo la verdad. ¿De qué me vale a mí inventarme nada? Yo solo quería que pusieran lo que mi hijo les dijo, y mi hijo se lo dijo con nombres y apellidos. Pero la única que fue ligeramente decente fue la neuróloga, porque las psicólogas, de verdad, las psicólogas de la Seguridad Social se portaron, hicieron, como dice mi abogado, hicieron un informe para no pillarse los dedos. Vamos, que no era nada favorable. Todo como el niño refiere ser acosado en el colegio. Sí, vale, muy bien, pero no, él no es eso lo que dijo. ¿Por quién, no? ¿Qué Claro, refiere? ¿Qué dice claro, exactamente? es que no es así. Y la neuróloga, entonces le pedí por favor que declarara. Y ella declaró, o sea, chapó. Gracias, gracias por ella, porque es que encima hay que dar las gracias, porque hay mucha gente que se niega a ir a declarar. Y lo único bueno que Y sé, yo pienso que si una persona como tu hijo pone su confianza en un psicólogo, es de recibo que ese psicólogo, si le pasa algo al paciente, dé la cara por su paciente. Eso sería lo más normal y lo más y lo lógico, ¿no? único bueno que, que vi, porque yo me puse muy nerviosa y creo que lo hice fatal. Mi abogado me decía, no te preocupes, Ido, ya lo has hecho muy bien, pero no, yo sé que lo hice muy mal porque me puse muy nerviosa, estaba muy nerviosa. No pude evitarlo porque para mí un juez es una figura importante, ¿sabes? A mí me impuso muchísimo porque mi abogado me dijo, seguramente será en su propio despacho. Y de repente entré en una sala, ¿sabes? Y nunca había entrado en una sala y me impuso mucho. Sí, que impone, Me nunca lo has puso vivido y te impone. estaba toda temblando. Lo único bueno es que cuando empezó a declarar ella, el juez dijo que pararan y solicitó que subiera el forense. Y quedaba la casualidad de que el forense era psiquiatra forense. Y yo dije, bueno, pues eso algo bueno tendrá. Hombre, Porque claro que bueno. mi hijo tenía, vamos, yo diría que estrés postraumático. Porque mi hijo era oír el nombre de ella y es que le entraba cagalera, se ponía enfermo, se ponía de los nervios. Pánico, O tenía sea, pánico. la tenía pánico, sí. A ella y a 3 o 4 niños. No voy a mencionar sus nombres porque no interesan. Yo no voy contra ningún niño. La culpa la tuvo ella. Porque, claro, qué ejemplo. Si un niño con 7 años ve que su profesora acosa a los niños y no pasa nada, pues ese ejemplo lo siguen.
Y luego el ejemplo que tienen en casa, que ese también es importante, porque aquí ese es el más importante, ese es el más importante. Educación en valores y educación emocional, que es que falta muchísimo. Y los niños que machacaban a mi hijo tenían muchos problemas. Y pues él era su saco de boxeo. Porque nadie le entendía. Así de claro. O sea, él se tenía que hacer el fuerte, en el cole no puedes ser débil. No puedes ser bueno. Y mi hijo, yo llegaba, estaba el primero en la fila y cuando iban a subir estaba el último. Ningún profesor vio eso. Nadie vio nada. ¿Y solo? Nadie vio nada. Era una mujer que gritaba tanto que el resto de profesores cerraban la puerta pese a lo del tema COVID. Y lo tengo grabado por mi hijo, porque si no, no podían seguir la clase. La tenían miedo el resto de los profesores y hasta los que tenían que subir a por algo. Si yo qué sé, lo típico, ¿no? De que tienen un examen y se les ha olvidado el libro o el almuerzo y vas, no, con ella no se podía, no, uy, no, a ella no subo que me pegan 4 gritos. El almuerzo de mi hijo siempre era malo, daba igual que fuera igual que el del resto, siempre era malo. Le obligaba a hacer los ejercicios 2 veces, aunque hiciera el mismo. Mi hijo me decía, mamá, lo único que he hecho ha sido borrar y volver. Cuando él llegaba a su mesa para que le recogiera las fichas de lectura, se acababa el tiempo. Ella nunca tuvo tiempo, nunca tuvo tiempo para él. Si por ella hubiera sido, ni hubiera aprendido a leer. Fue pésima. Es pésima como maestra. Y deberían de evaluarla un psicólogo. Bueno, tú tuviste, te vio el psiquiatra forense, supongo, del juzgado. ¿Y en qué quedó eso? No lo sé, ahí se quedó todo. Ellos van a iniciar una investigación preliminar. Eso es lo que me dijeron. De todas maneras, mi abogado, que es muy bueno y muy sincero, me dijo que no tengo ninguna oportunidad. Porque en este país solo existe el acoso entre iguales y yo no voy contra ningún niño. Bueno, pero sería abuso de autoridad, abuso de poder, algo existirá, ¿no? Tampoco existe eso. No hay ninguna figura. O sea, un profesor puede hacer lo que quiera. Tampoco existe el maltrato de un profesor a un alumno, cosa que habría que cambiar. O sea, el plan nacional debería de englobar el acoso y el maltrato para que sea cualquier situación agresiva contra cualquier miembro de la comunidad. Bueno, Idoia, una pregunta nada más, una duda que tengo. Y vale, olvidémonos del tema judicial, de que le vayan a hacer algo a nivel judicial. Tú tienes un informe de una neuropsicóloga que sí puso el problema que tenía tu hijo y quién se lo ocasionaba, y además tienes el tema del judicial. ¿Eso no lo puedes llevar al colegio de profesores para que hagan algo contra ella? ¿A nivel profesores? Es que desde el colegio, desde el primer momento, lo negaron todo. No desde el colegio de ella. Ellos tienen ellos tienen un, que no me acuerdo cómo se llama, yo lo sé, magisterio, ¿no es magisterio? Que es donde están inscritos todos. No es como la facultad, no es como ser psicólogo, que tú tienes un colegio oficial de psicólogos. No hay un colegio oficial de maestros. Yo soy maestra, pero no. Pues aquí en Andalucía se va magisterio cuando se quiere ir en contra de un profesor. Sí, tienes que. Sí, en Andalucía tú hay un sitio en el que vas y puedes ir en contra de un profesor y dar los informes de ese profesor. Bueno, sí, claro. Eso se llama inspección educativa aquí. Sí, claro. Tú tienes, como está derivado a las comunidades autónomas, lo que existe es dentro de la Consejería de Educación lo que se llama inspección educativa. Exacto. Y allí no puedes llevar los informes para ver si le hacen algo a ella, le ponen una... Yo les envié, les expuse una queja, una reclamación y les incluí 17 archivos impresos de correos electrónicos, de que yo pedía por favor que no la tuviera, del whiz que le hicieron, de las respuestas que me daba la psicóloga, incluso, y esto no debería ni decirlo, de ciertas grabaciones que yo hice. Vamos a dejarlo ahí, porque no quiero tampoco levantar el vuelo. Bueno, si estás tú presente en la conversación son legales. O sea, que no, claro, no, pues, pero es que no quiero levantar la perdiz, ¿sabes? Yo no sé
en Andalucía, ¿qué tal lo lleváis? Pero aquí en la Comunidad de Madrid el acoso no existe. No, el acoso lo llevas bien si el colegio que te toca lo lleva bien. O sea, quiero decir, aquí depende del centro, no depende ya en sí de... Es cierto que, por ejemplo, vas a la Guardia Civil y te atienden muy bien y te dicen, no te preocupes, que vamos contra ellos y tal, pero tienes que tener suerte el centro que te toque, que te eche cuenta. Y además es que lo tuyo es más complicado, porque no era acoso de un alumno hacia tu hijo, sino que era el propio profesorado. Y como se suele decir aquí, entre bomberos no se pisan la manguera, o sea, que te vas a ver más solo que la una por ir en contra de los profesores, ¿no? Sí, sí, porque todos los demás profesores lo sabían, incluso la vecina que vive debajo mía, pero nadie hizo nada. No, pero lo Nadie bueno es que si has entregado esa documentación y tienes el registro como que la has entregado, si el día de mañana volviese a pasar algo en contra de algún chiquillo. Eso es la única razón por la que lo he hecho y esa es mi meta y eso es mi único fin. Mi fin en la vida es que no vuelva a pasar. Que ya... Y si pasa, por lo menos que haya precedente, que diga, no, mire usted, mire lo que hay aquí. Por lo menos tiene una denuncia previa, tiene una denuncia en los juzgados, tiene una denuncia en inspección educativa. Al siguiente niño que machaque, que su padre mueva un poco los papeles, ya veremos. Porque yo, sinceramente, no creo que ella vaya a cambiar. No, porque para ella no está haciendo nada mal. O sea, que para ella no lo está haciendo mal. Siempre, siempre, siempre. Y que para denunciar tienen que tener pruebas. Que se compren una grabadora. Que sus hijos lleven una grabadora al colegio. Que recaben pruebas. Es muy duro decirle a tu hijo, tienes que ir unos cuantos días más, pero tienes que grabar esto porque si no, no vamos a ir a ningún sitio. Y luego, que detalle pormenorizadamente todos y cada uno de los incidentes que ha tenido su hijo, que haga una copia por duplicado, que sea sellado en el colegio con fecha y hora para presentar ante inspección educativa o el organismo que en su comunidad autónoma lleve este tema, ante la policía o ante el juez, como ellos estimen oportuno. Y si el colegio no te lo quiere recoger, puedes ir a correos, sí, hacer la entrada de registro en una carta certificada con acuse de recibo y correos te sella hoja por hoja para que conste la fecha. Te digo porque he hecho una serie de entregas de documentación y para lo puedes hacer. Recogérmelo. Y llamé histérica a inspección educativa y hablé con una señora, no voy a decir su nombre, que me atendió muy bien y me dijo, pásame el teléfono. Yo se lo pasé y él no quiso coger mi teléfono. Yo no tengo por qué hablar con nadie. Y entonces ella me dijo, no te preocupes que ahora mismo le llamo a su móvil. Y le llamó enseguida y le dijo, recógele el papel. Aparte de la queja, yo presenté una queja formal con más de 20 firmas de madres, porque en ese colegio no había un solo caso y no había un solo profesor que tuviera problemas para controlarse. Así es que recabé y me hice por recomendación de la anterior directora del AMPA, hice una carta que ella misma me aconsejó cómo tenía que ser y yo la hice según ella me dijo y ella me ayudó a recabar las firmas de madres que sintieran miedo porque sus hijos les hubieran expresado que al profesor en algún momento se hubiera puesto agresivo o violento en clase, o la profesora. Y como había varios casos, pero nadie se atrevía a ir contra uno, porque ese está muy protegido, pusimos 2. Y en eso nos quedamos de acuerdo. Y lo envié al mismo tiempo. Así es que el resto de madres directamente me dejaron de hablar. No te dirigen ni la palabra, o sea, totalmente de acuerdo con... Muchas no me hablan, otras sí. El otro día me encontré con una y me preguntó que qué tal estaba. Y yo le dije, ¿cómo quieres que esté? Y me giré hasta su hijo, que era quizá uno de los pocos amigos que tenía mi hijo. Y le dije, Alejandro no se cayó, porque van por ahí diciendo que Alejandro se cayó sin querer. Alejandro se subió porque X le machacó día y noche. Y fulanito y menganito y manganita también. Y todos lo sabíais y no hicisteis nada. Todos sois culpables. Y presa de un ataque de pánico y de angustia, que no se lo recomiendo a nadie, me giré y esperé a que se pusiera el semáforo para
para irme corriendo a mi casa, porque cuando me ocurre eso tengo que tomarme algo. Te Y da estuve ansiedad, ¿no? horas llorando. Prefiero no encontrarme con nadie. Por favor, no me dirijáis la palabra. No me la dirijáis, a no ser que sea para decirme, yo sí te apoyo, yo ya voy a ir ahora mismo a la policía a denunciarlo. Si no, no me habléis siquiera. Girar la cabeza y bajarla, porque os debería dar vergüenza, porque todos lo sabían. Porque en esto del acoso, el problema es que todos lo saben, pero nadie hace nada. Y en el Nadie. caso de mi hijo, no hizo nada. Comisión de escolarización a los que escribí, presa del pánico cuando mi hijo me dijo que había vuelto a verla. A los de inspección educativa y a las psicólogas que les pedí un informe para poder cambiarle de colegio, porque puesto que ya no estábamos en época de cambio de colegio, la única solución era cambio de domicilio. Y yo no hago como otras madres que mienten y los ponen en la casa de la abuela. Sí, lo empadronan en otro lado. Sí, hay mucha gente que hace muchas pirulas, Sí, pero sí. no se puede ser honrado y moral y tener ética en este mundo. No, te das cuenta que van en Eso no contra me tuya. dice. Va en contra mía, desde luego. No sé, quizá tenía que haberle pedido a mi prima que lo empadronara en San Sebastián de los Reyes. Es increíble, no me lo puedo creer. Ojalá no lo hubiera vuelto a llevar. Por eso lo único que les pido a los padres, por favor, que crean a sus hijos, que lleven una grabadora, que todo lo graben o que todo lo apunten, que lo denuncien. Si se van del colegio, que se vayan, que es lo mejor, que Y lo que mejor es presionen el huir. centro. Pero hay que Por presionar ahora, también en el centro, ¿eh? Hay que pero presionar ahora lo también. mejor sigue siendo huir, porque el daño, y ya hay muchos estudios sobre ello, el daño se queda de por vida en el cerebro. El trauma, sí. Este daño. El trauma no desaparece, ni con psicoterapia ni con nada. Así es que recaben las pruebas y no vuelvan a llevar a sus hijos a ese colegio. Que Es da una igual pena, que sea la policía, pero al final pasa eso. Normalmente al el que final tiene es que así. huir es la Que, víctima. Es que es penoso, que la verdad. les da la lata a los servicios sociales, que huyan con su hijo, que lo hagan público en la televisión, porque no nos dejan Claro. otra opción. Claro que eso es Es otra cosa de la evidente. que tú has hecho referencia, que tu hijo no quería ir al colegio, pero si no lo llevas No tú, quería. empieza el protocolo de absentismo escolar y encima van a por ti. Claro, que yo lo temía. No sé, Sí, 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 que no eso sé. funciona así. Es que no tenía que haberle llevado, tenía que. No, pero tú no puedes Incluso echarte la llegué a culpa hacer de un nada tampoco, escrito, Idoia. No, no, pero tú incluso tampoco puedes llegué a hacer echarte la un culpa. escrito diciendo que podía darle yo clases en casa, puesto que soy maestra de infantil y he dado clases en primaria hasta sexto de primaria. O sea, tengo experiencia que ellos la saben, porque vinieron a hacerme Sí, una sí. inspección para ver qué tal daban las clases. No sé, me siento tan culpable que lo Pero tú único no que tienes quiero la es culpa. O que sea, otros eso te lo tienes que padres, quitar de la cabeza. pues que otros padres no pasen por lo que yo he pasado. Necesitamos un plan nacional. Claro, Lo mismo que dice José Manuel y María José, que estoy lo con ellos. mismo. Yo Necesitamos un plan con María nacional. José no he hablado, pero con José Manuel sí he hablado y nos lo dijo. En plan nacional es que no podemos tener 17 reinos No de podemos, taifas, no como decís. No sé. puede ser así. Necesitamos un plan nacional ya. Y necesitamos apoyo psicológico para los profesores, para formarles, porque tienen que ser formados. No, y para Para ustedes. los acosadores, porque lo necesitan, porque tienen un problema. Y para las víctimas, porque no puede ser que les dejemos solos. Que el teléfono ese del 024, el que sea, que esté en todos los colegios Y que se y que hagan los campañas niños puedan publicitarias, llamar que se y pongan en que tengamos televisión. oficio. No sé si soy muy clara, pero vamos, eso es lo que les diría. Y a los niños, por favor, por favor, por favor, no lo Que hagáis, denuncien. no lo hagáis, no lo hagáis, que seguro que hay una solución mejor y vais a tener oportunidades en la vida preciosas. La vida es muy bonita. Siempre hay una salida. Siempre, siempre hay Siempre hay una una salida. salida, no la estáis viendo, pero hay alguien que os va a ayudar. No dudéis en llamar al teléfono de la esperanza o a cualquier sitio, que vuestra madre se mueva, que le lleve a un psicólogo privado, que les haga un informe, que no se fíen de la seguridad social. Exacto, eso te iba a decir antes. Es otra cosa que me recomendaron que yo no hice. Entonces, como yo cometí muchos errores por falta de conocimiento, aquí estoy para ayudaros.
poneros en contacto conmigo los que queráis, os voy a ayudar, porque no quiero que esto pase, no quiero que ninguna familia más sufra lo que sufrimos nosotros, que estamos muertos en vida. Yo, como te he contado, Idoia, yo también, mi hijo sufrió acoso escolar de pequeño también, ya te comenté que era mi hijo el Asperger, bueno, era y es, ¿no? Por eso no se cura. Y desde pequeñito, pues lo mismo. De hecho, él me venía con las pisadas en el pecho de que le habían pegado en la clase, de que le habían pegado. Y yo recuerdo las conversaciones que yo tenía con él y eran siempre las mismas. O sea, decía, porque mi hijo también se hicieron el test este que le hacen de altas capacidades y tal, y dio 140 o 140 y pico también, ¿no? Lo que pasa es que al ser Asperger y no dar, no sé cuál de ellos, como tú has comentado, no dar un punto más alto, porque el Asperger te limita en eso, tampoco Sí. se le consideró como altas capacidades. Era superdotado, pero no tenía altas capacidades. En un principio. Yo cuando vas a empezar a hablar pensé que ibas a decir eso. Entonces resulta que sí, era Asperger, pero tenía también era superdotado, además de ser Asperger, coincidió que Lo que tenía... es que tenía una cosa muy rara, que se llama trastorno de síndrome del acento extranjero ligado al desarrollo. Ni idea, la verdad es que lo escucho. Pues su pronunciación, su entonación, la entonación en vez de ser la típica del castellano, era como la del sajón, como la del escocés, diríamos, sí. Bueno, pues yo lo que le Se decía a le mi hijo daba cuando muy me bien el venía... inglés. Cuando Sigue, me venía perdón. y perdón, no te preocupes, cuando me venía y me contaba lo que le pasaba en clase, de que le pegaba a uno, le pegaba a otro. Yo de todas formas lo cambié varias veces de colegio porque nos mudamos varias veces de domicilio, ¿no? Pero bueno, obviando eso, cuando me venía y me contaba, decía, mira, Pepe, tú tranquilo, porque era un niño que sacaba muy buenas notas, un niño muy estudiante. Y yo se lo decía, digo, mira, al final, los que son malos estudiantes, los que agreden, esos se van quedando en el camino. Digo, tú cuenta que cada año que pasas es un año menos que los vas a tener que aguantar. Y llegará un punto en que los habrás dejado todos atrás, porque al final esa gente se queda atrás, esa gente no va a estudiar a la universidad, esa gente no va a llegar a un bachiller. ¿Por qué no? Porque son niños que se van a quedar en el camino. Digo, tú por lo menos aguanta, tío, aguanta, llega a secundaria y de secundaria a bachiller y verás como cuando te vayas pasando etapas en tu vida vas a ir dejando tener camino a esta gente que te ataca y así fue. Él parece que eso lo asimiló bien y en el periplo de su vida pues llegó a bachiller, se hizo sus amigos ya en secundaria, ya tenía su núcleo de amigos y demás. Y a partir de, porque él lo peor lo pasó en segundo, fue la peor época de su vida, por una mala profesora también que lo traía a matar. De hecho, le diré a mi mujer que venga y cuente también el testimonio que pasó con esa profesora, porque es lamentable lo que pasó con esa profesora, con la profesora de segundo. Pasó a tercero, tuvo un profesor muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pasó a cuarto y quinto con una profesora que de verdad no podemos tener mejor conciencia de ella, o sea, una maravillosa persona. Pero lo pasaba mal por los alumnos, en sexto y en quinto y sexto lo pasaba mal por los alumnos. Pero es verdad que en el momento que pasó ya al instituto y pasó primero y segundo de la ESO y pasó a tercero, ahí ya se le acabaron casi todos los problemas. Se empezó a quedar atrás el grupúsculo estos de niños que no hacían nada y él ya tiró para adelante y se quitó de encima, como yo lo llamaba, morralla, porque al final hay que denominarlos así, ¿no? Se quitó la morralla y él ya quedó libre para poder seguir para adelante y que tiene su núcleo de amigos, ya está en la facultad, que de hecho empezó biología, pero se ha cambiado a la historia porque lo suyo es la historia, o sea, y está ahora en historia, o sea que... Era lo que le gustaba a mi hijo, la historia. Le encantaba la historia. El mío es que está obsesionado, el mío no estudia historia, pero se sabe todo, o sea, y ahora se ha cambiado, estaba en segundo de biología y se ha cambiado. Conocía todas las batallas. Un día me Sí. enseña una bandera y me dice, ¿sabes de qué país es esta bandera? Le digo, pues no sé. Me dice, ¿de España? Digo, ¿de España? Dice, sí, la de los Austrias. Se sabía todas las banderas, de todas las épocas. Se Mi hijo, a sabía través todas de la las numismática, batallas. mi hijo está obsesionado con la numismática, le gustan mucho las monedas antiguas, y a través de la numismática se sabe, bueno, los emperadores romanos se los conoce todos, del Bajo Imperio y del Alto Imperio, pero además te sabe los años en los que han gobernado, los años en los que no han gobernado, cómo fue en su gobierno. O sea, es impresionante. Mi hijo es un libro y a él le gusta mucho la historia, pero cuando tuvo que elegir carrera dijo, padre, yo no sé si meterme en historia, que es lo que me gusta, o biología, que tiene más salida. Total, que al final se metió en biología. Ha hecho primero y segundo, pero cuando a uno no le gusta una cosa. Y el segundo ha dicho, mira, pa, yo me voy a cambiar y me voy a historia, que es lo que a mí me gusta. Total, que se ha cambiado y empieza a estar en historia. Pues muy bien, me alegro muchísimo, de verdad. ¿Cuánto me alegro? Pero Que creo que quiero decir que al final muchas veces pasa lo eso. que quiera. Porque lo importante es que sea feliz. Claro. Y bueno, pues alguna salida encontrará. Y si no, pues que se ponga de maestro, que seguro que va a ser un buen profe. Pues seguro. La pena es esa, que pasen cosas como te ha pasado a ti o le pasó a José Manuel, ¿no? Que por desgracia
Es que, claro, que tampoco es previsible. Tú no puedes prever que tu hijo vaya a hacer eso. ¿En qué cabeza de qué madre cabe? Es que no cabe. A mí no me cabe en la cabeza de que mi hijo cualquier día, y lo ha pasado mal, pero yo no, la verdad, te lo juro, yo como tú, yo quería pensar que mi hijo, y a lo mejor podía haberlo hecho, o se le podía haber pasado por la cabeza, pero si me hubiera pillado igual que a ti, totalmente desprevenido. Es que yo creo que eso es totalmente imprevisible. Que uno no se puede culpabilizar por eso, ¿no? Tú hiciste lo mejor que pudiste con él y lo llevaste a todos sitios, lo llevaste a neurocirugía, a neurología, lo llevaste a psicología, lo llevaste a todos los sitios humanos que tú podías llevarlo. ¿Y qué culpa tienes tú de lo que ha pasado? ¿No? O sea, también, además, con la enfermedad que tú tenías, o sea, que es que se te juntaron muchas cosas. Sí. Vamos, que tú no tienes culpa de nada. ¿Y en tratamiento psicológico te lo están dando, Idoia? O sea, tú estás recibiendo tratamiento. ¿No te lo han dado a nivel...? No, o sea, yo después de que mi hijo muriera, o sea, después de que donáramos sus órganos, ya nadie más se puso, bueno, miento, una de las personas del SAMUR, porque los del SAMUR se quedaron muy conmocionados y de hecho me llamó una madre y me dijo, sabes, tengo una familiar en el SAMUR y el nombre de tu hijo va corriendo como la pólvora. Y luego me llamaron y me dijeron, ¿sabes que lo saben en todos los colegios de alrededor? Yeah. Se han enterado hasta en otro barrio. Pues me llamó un miembro del SAMUR, me llamó 3 o 4 veces de forma particular porque se había quedado muy afectada y pensaba que yo debía de estar muy mal. Yeah. Y no he recibido ningún apoyo. He tenido que buscármelos yo. Tengo psiquiatría, que es lo único que hay en Madrid. Sí, sí. ¿No hay psicólogos? Los psicólogos creo que están debajo de las piedras, pero no he encontrado la piedra. Según me han dicho, es que hay tan pocos que hay mucha lista de espera. No sé. ¿No lo tienes en tu ambulatorio el psicólogo? O sea, ¿no en tu ambulatorio no hay psicólogo? ¿En tu ambulatorio de tu zona? No te hablo en el hospital, te hablo de tu centro ambulatorio. Tú tienes un ambulatorio, ¿no? Pero debe ser que hay gente que lo debe de necesitar más que yo. No sé. No sé qué puede haber más. ¿Acaso la guerra? Dejar de fumar, no, dejar de fumar. Que me tengan muchos los psicólogos. Salvo venir de Ucrania, es lo único que se me ocurre peor. Pues yo creo que no, ¿eh? Pero que perder a un hijo venir de la guerra, yo creo que no, ¿eh? Porque yo Hombre, ten en cuenta que en la guerra mismo has visto cómo matan a tu marido y a tu hermana y has tenido que huir de tu casa y abandonarlo todo. Sí. No sé, el caso es que yo sé que hay psicólogos, pero todos me han dicho lo mismo. A ver, los haylos, pero como las meigas. ¿Sabes? Los hay, pero a ver, los haylos, pero... No, pero aquí en Andalucía tardas, o sea, es verdad que te tardas a lo mejor, que te digo yo, 15, 20 días, pero hay psicólogos. Y yo pensaba que para ustedes los ponían en el acto, o sea. 15 o 20 días. Mira, a mí el psiquiatra me lo ponían con 3 meses. Y fui a ver a mi médico de cabecera y le dije, mira, como tú me conoces, como comprenderás, yo no puedo esperar 3 meses, claro. Porque si no me tiro por un puente. Sí. Por favor, tenéis que acelerármelo. Y lo conseguí que al mes me vieran. Y me ve ahora cada mes y pico. Sí, pero el psiquiatra te medica y tal, pero las charlas que tienes con un psicólogo claro. No las tienes con el psiquiatra. Claro. Ahora estoy en la búsqueda de un psicólogo gratuito o de bajo, que cobren poco. He encontrado uno que no es muy caro. Y luego, pues, ahí estoy buscando. Hoy una enfermera que me conoce me está enviando diferentes recursos a ver si... Mira, psicólogos yo sé que hay, pero mi pareja, el padre de Alejandro, vive la mitad de la semana en Guadalajara porque la oficina está allí y él venía todos los viernes y se estaba aquí todo el fin de semana y luego las vacaciones juntos, tal y que cual, ¿no? Bueno, pues allí él tiene psicólogo y psiquiatra. Claro. Le digo, joder, menos mal, tío, qué suerte tiene, gracias a Dios, porque él se quedó en shock. ¿Eso cómo lo está llevando él? Porque no te he preguntado por él. En shock. Y hasta que no llegó su primo, no salió del shock. O sea, estuvo como 2 horas, no sé, abducido. Sí, de hecho, que no sabes nada. De hecho, no sabes ni lo que has hecho durante esa hora. Y luego los dos estuvimos como en un sueño durante mucho tiempo, incapaces de comprender qué había ocurrido, cómo había ocurrido y si podía ser cierto. O sea, es que no nos lo podíamos ni creer, porque claro. Al principio es la incapacidad de creerte una cosa así.
La negación, al principio lo niegas. Al principio no te lo crees, es la fase del duelo. Es que no, es que no. Y ¿Y él hasta que lo lleva ya mejor? O sea, con el psicólogo eso él lo sí, lleva ya mejor. sí, bueno, Súper importante. Sí. voy a empezar esta semana, el miércoles, empiezo ya al psicólogo y a ver qué tal me Perfecto. va. Bien, porque los psicólogos quieras que no, pero ayudan muchísimo en las cosas como son, te lo digo sinceramente. Bueno, Idoia, pues, oye, muchísimas gracias por haber estado, por haber compartido tu testimonio. Vamos a hacerlo público, vamos a hablar del caso, vamos a hablar del bullying. Ya hice un programa especial en su día del bullying, pero vamos a hacer este, en el que tenéis los testimonios tuyos, está también el testimonio de José Manuel, y bueno, también viene el de mi hijo y demás, y esperemos que la gente, pues, por fin se quite esa vela de los ojos, o esa venda de los ojos, y descubra la realidad que hay tras el acoso escolar, ¿no? Que no es una cosa de niño, como te suelen decir, es cosa de niño, eso son cosas de niño, no son cosas de niño. Un niño que termina como terminó el tuyo, como terminó Carol, no es cosa de niño. En fin, pues muchísimas gracias, Idoia, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder explicar el caso de mi hijo, de Alejandro. Muchísimas gracias. Y hasta siempre, Idoia. Un saludo. Buenas noches.